Soy la maestra Hilda Gloria Muñoz Vázquez, académica del área de formación básica general de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a esta nueva cápsula informativa donde se abordará el tema de Bitácora Orden de Pensamiento, también conocida como OP. Metodología del orden de pensamiento. La Bitácora Orden de Pensamiento es una estrategia didáctica metodológica que ayuda al estudiante a organizar sus pensamientos para el análisis de la realidad. La Bitácora Orden de Pensamiento es un método organizador y ordenador del pensamiento que te permite lograr orden, precisión, claridad, brevedad, rigor y profundidad en el uso del lenguaje oral y escrito. Tiene 3 niveles de respuesta. Primer nivel, básico. Segundo nivel, emplea metodologías analíticas. Y tercer nivel, se vuelve propositivo y constructivo. Y original. Tiene 3 niveles de respuesta. Primer nivel, básico. Segundo nivel, emplea metodologías analíticas. Y tercer nivel, se vuelve propositivo y constructivo. Y original. Por lo tanto, la Bitácora Orden de Pensamiento es una estrategia metodológica, organizadora y ordenadora de información. Permite regular el aprendizaje, ordenado, preciso, claro, profundo, breve y elegante. Está conformada por 7 preguntas claves que hacen corresponder con 7 conceptos clave de la metodología de la investigación. En este orden de ideas, vamos a dar una explicación de esas 7 preguntas clave que son método del orden del pensamiento. Las tenemos aquí y aquí tenemos los conceptos clave que van relacionados íntimamente. En este caso, la pregunta número 1 dice ¿de qué se está hablando? En esta parte es cuando nosotros estamos ante una situación donde queremos investigar algo, pero aún no sabemos de qué queremos hablar. Por lo tanto, estas preguntas clave serán pieza importante para poder lograr a donde nosotros queremos llegar. La segunda pregunta es ¿qué te preocupa sobre esto? 3. ¿Tú qué piensas al respecto? 4. ¿Qué estás presuponiendo? 5. ¿En qué te basas para pensar así? ¿Puedes darme un ejemplo? Y por último, la última pregunta clave, la número 7. ¿Qué piensas del siguiente ejemplo? Estas 7 preguntas las vamos a relacionar con los conceptos clave que forman parte de cada una de las columnas de la Bitácora Orden de Pensamiento. Tema, problema, hipótesis, argumento, trasfondo, ejemplo y contraejemplo. Con estas preguntas y conceptos clave existe una estrecha relación en la cual no se debe perder de vista la coherencia en las respuestas de cada columna. Entre ellas hay un orden de criterios de atinencia, relevancia, pertinencia y congruencia. Los criterios que se deben considerar para el llenado de la Bitácora Orden de Pensamiento son los siguientes. Debemos ser muy cuidadosos para determinar cada uno de estos. Los conceptos clave de la primera columna, segunda hasta la séptima, tienen que ir relacionados con su respectiva pregunta. En este caso, tenemos el concepto clave de tema, que consiste en dar respuesta a la pregunta de qué se está hablando, en la que debe tener atinencia temática en todas las columnas, principalmente en las 3 primeras, que es la de tema, problema e hipótesis, las que deben ir relacionadas estrechamente. La segunda columna de la Bitácora Orden de Pensamiento consiste en el concepto clave de problema, que responde a la pregunta ¿qué te preocupa sobre esto? Por lo tanto, debe de llevar atinencia y relevancia en la problemática de la columna 2. Un problema debe cumplir 4 requisitos. 1. Ser una pregunta que pueda responderse con un sí o con un no. 2. Que sea controversial. 3. Que tenga relevancia. Y 4. Que sea factible de dar un argumento para su aceptación. En la tercera columna de la bitácora es la hipótesis y responde a la pregunta ¿qué piensas al respecto? En esta parte también se debe ser muy cuidadoso para que la formulación de la hipótesis o tesis esté implicada con el problema. En la cuarta columna de la Bitácora Orden de Pensamiento corresponde al trasfondo y da respuesta a la pregunta de qué estoy presuponiendo. En este caso, el trasfondo debe de llevar una pertinencia
desde un marco teórico, un contexto preciso, un sistema de creencias definido desde el cual partes para pensar en la tesis. De igual forma, que el análisis lógico y conceptual sea lo más completo y puntual posible. Quinta columna de la bitácora Orden de Pensamiento. Corresponde al argumento y su pregunta clave consiste en ¿qué me baso para pensar así? Te dará respuesta con un argumento y te dice acá que la argumentación debe ser suficiente a través de elaborar premisas y conclusiones, las cuales deben ser congruentes y coherentes con la hipótesis y con cada uno de los trasfondos desde donde se argumenta. Aquí tenemos las dos últimas columnas de nuestra bitácora, que son el ejemplo y el contraejemplo, cada una con su respectiva pregunta. En el caso del ejemplo, ¿puede dar un ejemplo? Y el ejemplo debe ser congruente y coherente con la argumentación. En el caso del contraejemplo, la pregunta es, ¿puedo dar un contraejemplo? Que es lo contrario al ejemplo, y te dice finalmente que debe de llevar pertinencia y suficiencia en el caso de los contraejemplos, que el contraejemplo realmente haga dudosa o sospechosa la aceptación de la hipótesis o de una premisa. En esta parte es importante identificar lo último que nos dice en el contraejemplo, porque venimos con un orden de ideas desde la primera columna hasta la sexta, que es el ejemplo, y al final en el contraejemplo, nosotros mismos, cuando hacemos la bitácora, vamos a ver la contraparte y vamos a darnos cuenta si en realidad lo que nosotros venimos trabajando es lo que creemos, porque por lo contrario podríamos darnos cuenta que no estamos ni siquiera ante una tesis o hipótesis, o nos haría empezar a dudar. Ya sea en el nivel básico, analítico o crítico, el llenado de estas columnas sirven de diario de campo durante una conferencia, una lectura, un libro o la plática de un pasillo, etc. Este es el formato completo de la bitácora Orden de Pensamiento. Como se puede ver, tiene cada una de sus columnas el concepto clave con su respectiva pregunta. El tema, problema, hipótesis, trasfondo, argumento, ejemplo y contraejemplo. En sí, este es el instrumento de la bitácora Orden de Pensamiento. En esta parte ya vamos a empezar con el trabajo de transferencia, es decir, todo lo que acabamos de ver de cómo se hace el llenado de la bitácora, en teoría, ahora vamos a hacer un caso práctico con un tema en específico. En este caso, dice acá el tema. ¿De qué estás hablando? Como ejemplo, se pone el caso de las redes sociales. Entonces, como ya se dijo que el tema es redes sociales, ahora vamos a ver el problema. Y la pregunta es, ¿qué te preocupa sobre eso? En este caso, lo que tú puedes hacer es un listado de lo que a ti te preocupa con relación al tema, para que así puedas formular una pregunta problemática y abordes el problema correctamente. En este caso, la pregunta problemática queda así. ¿El uso excesivo de las redes sociales de los adolescentes pone en riesgo la integridad y seguridad de ellos y su familia? Como nos damos cuenta, de acuerdo a lo que se dijo en una de las diapositivas anteriores, que dice que para que sea problemática o se considere un problema, se debe considerar 4 puntos. 1, que se puede contestar con un sí o con un no. Esta pregunta sí se puede contestar con un sí o con un no. 2, debe ser controversial, porque si nosotros lanzamos esta pregunta a un grupo de personas, pudieran decir algunos que sí y otros van a decir que no. Entonces, sí cumple con esa parte del problema. En este caso, como te puedes dar cuenta, solo se quitaron los signos de interrogación y se contesta con un sí. El uso excesivo de las redes sociales de los adolescentes pone en riesgo la integridad y seguridad de ellos y de su familia. Por lo tanto, esto se convierte ya en una hipótesis. Ahora bien, veamos el trasfondo. Y por cada trasfondo debe llevar un argumento, sin perder de vista que el trasfondo
es desde un contexto o un marco teórico desde el cual tú te estás basando para dar posteriormente el argumento. En este caso, tenemos el trasfondo de comunicación y el argumento nos dice: tener una o más redes sociales como el WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etc., implica que los usuarios prefieran esta forma de comunicación para dar a conocer aspectos relevantes de su trabajo, situación socioeconómica, aficiones, personalidad, etc., lo cual ha sido perjudicial al evitar el contacto personal cara a cara y real con quienes lo rodean. También tenemos un trasfondo informático o de medios electrónicos como parte del contexto, en el que el argumento nos dice: la mayoría de los adolescentes cuentan con acceso a Internet, 3G, 4G, etcétera, y se comunican a través de redes sociales, creando comunidades y grupos virtuales. Se ha visto afectados en los tiempos de clase, descanso y les restan tiempo a la convivencia familiar. Han puesto en riesgo la integridad y seguridad de ellos mismos y de su familia. También tenemos el trasfondo social, ya que se dice que ha tenido un fuerte impacto dentro de la sociedad, y el argumento que corresponde al trasfondo social nos dice que las redes sociales se han vuelto herramientas de comunicación para toda la sociedad, no importando el estatus social, económico, educativo o religioso. Por lo tanto, la interacción social se ha visto alterada, donde cualquiera de los usuarios puede ser víctima de extorsión, robo de identidad, difamación, bullying, acoso, entre otros. Y los más vulnerables son los adolescentes y jóvenes. Ahora vamos a verlo desde el trasfondo legal, con su respectivo argumento. Y nos dice, desde el punto de vista legal, la doctrina del derecho de la informática ha identificado 3 alternativas de solución para hacer frente al problema jurídico que presenta la sociedad informatizada, mismas que consiste en 1. La actualización de la legislación. 2. La evolución jurisprudencial. 3. La redacción de leyes de carácter particular, que sirvan de sustento legal para proceder en contra de acciones que pongan en riesgo la integridad de los usuarios. Es así como quedan cada uno de los trasfondos con su respectivo argumento. Cabe mencionar que tú puedes poner más trasfondos si tú los ves conveniente, si crees lógico o correcto adecuarlos como parte del contexto o del marco teórico o desde el punto de vista que tú lo estés viendo. Ahora vamos a describir un ejemplo de un caso de una niña adolescente con el uso excesivo en las redes sociales. En esta parte, con nuestro ejemplo, estamos sustentando nuestra hipótesis o nuestra teoría que tenemos desde el inicio. Dice: Carla es una adolescente de 16 años quien disfruta y a la vez abusa de las redes sociales al dedicarle aproximadamente 8 horas al día y sin supervisión de sus padres. Ella ha creado una cuenta en Facebook. Una vez habilitada la cuenta y por desconocimiento, no configuró las opciones de restricción para ser contactada y visualizada por desconocidos y empezó a compartir información personal. La han empezado a extorsionar y amenazar, que ya la tienen ubicada y que debe subir más fotos para que la dejen tranquila. Situación que ha alertado a sus padres, quienes toman cartas en el asunto. Como nos podemos dar cuenta, este es un ejemplo que va relacionado con la problemática inicial, que es el uso excesivo de las redes sociales. Ahora vamos con el contraejemplo. Kenia es una adolescente de 15 años y hace uso de las redes sociales de una forma responsable y bajo la supervisión de sus padres. Esto le ha ayudado mucho para compartir tareas escolares. Otro contraejemplo nos dice que las redes sociales han impactado nuestras vidas al generar nuevas formas para comunicar en tiempo real a través de noticieros online. Los que se destacan en nuestro país son Aristegui Noticias, CNN México y BBC Mundo. Y es así como queda completo el llenado de nuestra bitácora Orden de Pensamiento. Cabe destacar que la bitácora Orden de Pensamiento también tiene un enfoque a solución de problemas.
la bitácora que acabamos de ver a lo largo de esta sesión solamente concierne a lo que es bitácora orden de pensamiento. Pero para seguir con un proyecto integrador, nos damos a la tarea de analizar la bitácora orden de pensamiento, solución de problemas, en el cual solamente de manera general vamos a ver en qué consiste. También es una tabla que consiste en 8 columnas y se divide en 3 partes. La tabla 1 vamos a poner el reporte de la situación. En este caso, lo que ya describimos en la bitácora anterior se va a ir plasmando en esta parte. Aquí tenemos la tabla 2 de la bitácora orden de pensamiento, solución de problemas, con sus respectivas columnas, y la tabla número 3 de la bitácora orden de pensamiento, solución de problemas, que consiste en los datos del problema y de la solución o resolución propuesta. En esta parte ya no vamos a profundizar, dadas las circunstancias que el desarrollo de esta bitácora se encuentra en otra de las cápsulas informativas que también estarán a tu disposición. Muy bien, para finalizar, pues ya vamos al punto conclusivo. Y nos dice que las estrategias mencionadas siguen un procedimiento didáctico que es puesto en marcha para la transmisión, asimilación y reconstrucción de conocimientos teóricos, heurísticos y axiológicos, centrados en el pensamiento crítico, para el mejoramiento del razonamiento necesario en la elaboración de propuestas de resolución de problemas de forma eficaz y eficiente. En el contexto del área de formación básica general de la Universidad Veracruzana, presentamos este trabajo que contiene una estructura de estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje para desarrollar el pensamiento crítico en el aula universitaria, enfocándonos en la solución de problemas. Todo el contenido de esta presentación lo puedes consultar en la Antología del Estudiante de Pensamiento Crítico 2013, Recursos en línea para pensamiento crítico y la solución de problemas, del área de formación básica general en la Universidad Veracruzana. También en la Antología del Estudiante Pensamiento Crítico 2017, que se encuentra dentro de la misma página. Es así como llegamos al final de nuestra presentación. Quedo a sus órdenes y mis datos de contacto para cualquier duda o información que soliciten es himunoz@v.mx. Nos vemos a la siguiente. Gracias.